contexto político. El licenciado Luis Fernando Salazar Gulfo, abogado y analista político. En este contexto político, Luis Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Marcela, a ti en cabina y buenos días al auditorio en general. Y hoy nos toca hacer un comentario sobre el anuncio que hizo el gobernador de Coahuila el fin de semana pasado y que reiteró el día de ayer, en el sentido de que enviaría al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado a fin de aumentar las penas establecidas para los reos del delito de robo, los culpables del delito de robo. El motivo de la iniciativa obedece a que en Coahuila, según el propio Rubén Moreira declara, solo un 10% de los casos de robo llega a los tribunales. Quiere decir que de ese 10% habría que determinar todavía cuáles son los que realmente se esclarecen, se comprueban y se condena y castiga a los responsables. Sin embargo, la experiencia indica que no es agravando las penas como se combate y reduce la delincuencia, sino que son necesarios buenos resultados en los procesos de investigación de los hechos delictuosos, la identificación de los culpables, la persecución y castigo a los delincuentes. Todas estas pues son funciones de la policía y del Ministerio Público y finalmente de los jueces. En otras palabras, la falla está en las instituciones de procuración e impartición de justicia, que en el mejor de los casos son ineficientes y en el peor de los escenarios están esas instituciones en manos de funcionarios públicos corruptos que operan como encubridores, cómplices y a veces hasta como administradores de la delincuencia, bajo la equivocada política pública según la cual, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Pero ya que el gobernador Moreira está deseoso de proponer reformas a la ley en el tema de delitos patrimoniales, debe poner mano a la definición típica base del delito de robo que contiene el artículo 410 del Código Penal de Coahuila, porque la redacción de ese artículo lleva en su seno el germen de la impunidad. En efecto, la disposición en cita define que comete robo quien con ánimo de apropiación se apodera de una cosa mueble ajena sin derecho y sin consentimiento de quien pueda legítimamente disponer de ella. El gran absurdo deriva de que la ley así redactada hace indispensable que el agente del Ministerio Público como parte acusadora pruebe la existencia del referido ánimo de apropiación como elemento constitutivo del delito, lo que implica un estado de conciencia meramente subjetivo y por ende de muy difícil y en la mayoría de los casos de imposible demostración. Lo anterior es un gran error porque la ley penal por naturaleza está llamada a castigar conductas que trascienden al exterior de la persona y se concretan en resultados de hecho integrados por elementos objetivos que son apreciables por los sentidos, como es el hecho mismo del apoderamiento de la cosa ajena por alguien que no tiene derecho a quedársela y estas conductas pues se concretan en resultados de hecho integrados por elementos objetivos, decíamos, apreciables por los sentidos y como tales son susceptibles de ser probados mediante medios de prueba también objetivos y materiales, como es el caso de los testigos, de huellas, videos fotográficos, dictamen de peritos, etcétera. Ocurre algo semejante con el tipo penal que corresponde al abuso de confianza, en el que también se pide que se compruebe un ánimo de apropiación por parte del abusón, y algo peor en el delito de administración fraudulenta. Este último artículo, en la definición de administración fraudulenta, incluye en su definición el elemento ánimo de lucro, lo que quiere decir que si el administrador que defrauda no se le comprueba que ha procedido con un ánimo de lucro, la conducta queda impune, como ocurriría en el caso de un Robin Hood que roba con la intención de dar el dinero a los pobres y no de favorecerse de lucro resultante. Es imperativo, por lo tanto,
eliminar de la definición de los delitos patrimoniales que existen en Coahuila las expresiones ánimo de apropiación, ánimo de lucro y cualquiera otra semejante que obligue al Ministerio Público como acusador a probar cuál haya sido la intención o ánimo de conciencia del ladrón o el defraudador al cometer el delito, porque este es, entre otras, pues una de las razones principales por las cuales este tipo de delitos permanecen impunes. Es cierto que la existencia o no existencia de la intención divide a los delitos en dolosos y de culpa, pero en estos últimos, la ausencia de dolo constituye un atenuante o un excluyente de responsabilidad que debe ser probado por el acusado, como ocurre en el caso de los delitos no intencionales, que son fácilmente detectables como no intencionales, como son los relacionados con el manejo y tránsito de vehículos. En el caso de la iniciativa que anuncia Moreira de agravar la penalización del delito de robo, no es más que un fuego artificial que pretende distraer la atención de la comunidad una vez más del verdadero problema de impunidad que deriva de que en Coahuila los órganos de seguridad del Estado, las policías, desvían sus recursos humanos y materiales al objetivo de espiar y atemorizar a los ciudadanos para efectos de control político, y entre tanto los encargados de procurar e impartir justicia no están haciendo su trabajo o lo están haciendo de una manera deficiente, Marcela. Me parece que estás tocando un tema que de alguna forma converge en función de la pregunta que hoy hacemos y de lo que hemos abordado a lo largo del espacio con esta iniciativa que hace el senador Daniel Ávila Ruiz, senador del PAN por Yucatán, de pues establecer en la Constitución que los delitos de naturaleza electoral sean considerados como graves y ameriten prisión preventiva para garantizar que quienes los cometan sean presentados ante un juez. Y entonces lo platicábamos, y no es el endurecimiento de las penas lo que hace la diferencia, es que los castigos que ya existen, lo que ya está tipificado como delito, pues la justicia haga y repare el daño que se le hizo a la sociedad, sobre todo cuando estamos hablando de un delito electoral, y cuando se trata de otro tipo de delito, pues eso mismo, ¿no? Porque si no, pues imagínate tú, ¿de qué nos sirve más pena si ni siquiera podemos meter a la prisión a alguien que sabemos de antemano que ha venido delinquiendo y que además se ha burlado de la justicia soberanamente? Así es, creo que estás dando en el clavo, porque de lo que se trata es de que la persona responda de sus actos, es decir, que el delincuente reciba por parte del Estado como representante de la sociedad una respuesta de sanción y castigo que haga, por una parte, hacer que el delincuente responda de sus actos y repare los daños que haya causado. Y por otra parte, que el cumplimiento de la función de policía y de Ministerio Público y de jueces que se requiere precisamente para esclarecer estos actos y llevar a los culpables a la justicia, desaliente a otras personas que puedan ser potenciales delincuentes y que se convierten en delincuentes precisamente, entre otras cosas, porque ven que no pasa nada, que la persona que se porta mal, que ofende los intereses de la sociedad y de los ciudadanos en particular, que se vean involucrados, pues no le ocurre nada, transcurre sin ninguna consecuencia. Para esto se requiere, pues, voluntad política, voluntad de los órganos del Estado, de los funcionarios a cargo de tales órganos, y voluntad también ciudadana, voluntad del gobernado de ceñirse, de respetar las normas que son tan necesarias para la convivencia social. Exacto. Sí, urge que esto sea una realidad, porque si no, de nada sirve el nuevo sistema de justicia penal, de nada sirve las iniciativas en las cámaras, que las comisiones revisen y que entonces luego se vote a favor, si luego cuando se aterriza en la realidad, pues no hay una convergencia entre el espíritu del legislador y el espíritu de la institución que se supone que debe
de hacer prevalecer esa nueva norma, esa nueva ley, ese nuevo reglamento. Lo curioso es que tanto la iniciativa de este senador panista que comentas, como la en el caso de los delitos electorales, y en el caso de la iniciativa que anuncia el gobernador Moreira, en ambos casos se está tratando de remediar algo que se considera como un defecto del sistema del sistema nuevo, el nuevo sistema penal acusatorio, que tanto dinero y tanto esfuerzo de estudio y trabajo, etcétera, ha costado. Y es que este nuevo sistema penal privilegia la permanencia del acusado en libertad mientras se lleva a cabo el procedimiento, y entonces el mismo gobernador dice, es que estas gentes salen y aprovechan la libertad que les concede el nuevo sistema para seguir delinquiendo. Bueno, no más que el nuevo sistema no se está aplicando bien, porque alguien que se convierte o que repite, que reincide en la comisión del delito de robo, bueno, pues a ese ya no tiene el derecho a fianza, a libertad bajo fianza que tuvo en la primera ocasión. Entonces, también, es decir, falta una verdadera claridad en cuanto a los objetivos a perseguir, y hay mucho de teatro mediático en estar anunciando este tipo de reformas como la que anuncia el gobernador Moreira, y que en realidad pues no sirve para nada, porque se va a aumentar la penalización, pero pues si las policías no actúan, si el Ministerio Público no hace las cosas como debe de ser, si todavía hay que probarle al sujeto con qué intención hizo las cosas al momento de robar, pues no se va a estar atacando la médula del problema. Primero que los atrapen. Exacto. Luis Fernando, pero en ese sentido, buenos días, te saluda Diana Torres. Buenos días, Diana. ¿Cómo leemos la declaración de ayer del gobernador donde dice más nos tardamos en atraparlos que luego el propio sistema en dejarlos salir? O sea, finalmente hay un reconocimiento de un esfuerzo que se está haciendo por atraparlos, aludiendo a esto que te decía ahora Marcela, y luego las no condiciones del propio sistema para que permanezcan en prisión, o cómo entender entonces finalmente este llamado y esta iniciativa a fortalecer el proceso. No, Diana, mira, el gobernador no está diciendo la verdad, porque él mismo reconoce que solamente el 10% de los casos llega a los tribunales. Uh-huh. Entonces, si dijéramos, está llegando a los tribunales el 75, el 80% de los casos y todos salen, bueno, de acuerdo, pero aquí ni siquiera llega a los tribunales, entonces no lo suelta nadie, pues lo soltarán en el camino los policías con dispensa de trámite, pero el caso es que solo el 10% de los eventos de robo llega a los tribunales. Sí. Llega a los tribunales, no hay ni siquiera, en el otro 90% no hay ni siquiera una resolución que lo suelte. Ya, y entonces déjame cruzar eso con la declaración de hace 2 días respecto a no tengo información de quejas sobre el actuar de Fuerza Coahuila, por ejemplo, ¿no? Y entonces pareciera que todos los señalamientos, incluso manifestaciones, que hace 2 días hubo una manifestación por parte de ciudadanos de Francisco y Madero respecto a cómo están actuando las corporaciones, pareciera que ese es otro asunto, que no tiene nada que ver con esto. Todo está en vasos comunicantes. Si el gobernador no tiene información, que se asome al internet, que se asome a la red, y ahí advertirá todas las denuncias que existen. Incluso el día de antier también el alcalde y el jefe de la policía de aquí de Torreón estuvieron precisamente regañando a la sociedad porque dicen es que hacen sus denuncias en la red, en el internet, pero no van y las presentan. Bueno, pues no van y las presentan porque no tienen ninguna confianza en las autoridades. Es un calvario el ir a presentar una denuncia ahí, porque la víctima empieza por ser tratada como delincuente y obviamente pues se refugian las víctimas en
en las redes sociales. Entonces ellos mismos lo reconocieron. Yo les invito a que lean la parte del siglo de Torreón, de la parte de la comarca lagunera del día de ayer, y ahí precisamente viene eso, sí, en donde ellos dicen es que hay muchas denuncias ahí que luego no se traducen, por lo menos todas ellas, en una denuncia oficial. Ahora, si se quieren enterar, bueno, ahí están las redes sociales y se puede investigar de oficio, porque todos estos delitos, me refiero al de robo, no al abuso de confianza en todos los casos, no al de administración fraudulenta, pero el delito de robo sí se persigue de oficio, porque se entiende que un ladrón que anda por ahí haciendo de las suyas, pues es un peligro social. Bien. Luis Fernando, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos este tema. Seguro que sí, estoy a sus órdenes y mi domicilio es en Avenida Morelos 30, Poniente Interior 6, y mi teléfono el 716-2636. Muchas gracias, hasta pronto.